Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aquel mismo día, el domingo de la Pascua, dos de los discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. En la tarde del domingo de resurrección, hay en Jerusalén indicios de que Jesús ha vuelto a la vida, pero pocos lo creen y muchos regresan tristes a sus lugares de origen, como Cleofás, que podría ser el tío de Jesús mencionado en la crucifixión cuando se habla de la hermana de su madre María, la de Cleofás, en Juan 19:25. Bueno, Cleofás se dirige con un amigo anónimo, podríamos ser cada uno de nosotros, de camino a Emaús, que distaba a unos 60 estadios, es decir, unos 11 kilómetros y medio. Parece que la casa de retiro Saxum de la obra está en ese camino. Lucas le da más despliegue al grupo amplio de discípulos que a los 12. Encuentran, esto lo hace tanto en la misión, cuando Jesús los envía a hacer apostolado, como ahora en las apariciones del resucitado. Podemos entenderlo como un llamado a la responsabilidad de los cristianos corrientes para ser testigos de Jesús. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Buscan el consuelo para su luto en la amistad fraterna. Sin darse cuenta, están viviendo el mandamiento nuevo que el Maestro había indicado en la última cena, después del lavatorio de los pies. Jesús también había dicho que cuando 2 o 3 se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y fue lo que sucedió en su conversación de viaje, aunque no se dieron cuenta. Así nos puede suceder a nosotros. Tú, Señor, estás más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Jesús se hace el encontradizo, nos pregunta por nuestras cosas, aunque las conoce mejor que nosotros mismos, pues sabe su sentido sobrenatural, su explicación última. Dice San Lucas que Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y entonces le empiezan a reconstruir al Señor pues todos los eventos y lo que dirían el querigma, el anuncio de la realidad de Cristo, solo que terminan en la muerte. Hay unas palabras que son la clave de toda la jornada, pues suponen el comienzo de una nueva época, aunque ellos no las terminan de creer. Ellos las conocen, las repiten, pero no las creen. Y son 4 palabras. Dicen que está vivo. O sencillamente las últimas 2. Está vivo. Era verdad. Ellos lo sabían. Lo habían escuchado de los testigos, pero huían del lugar donde sucedían estos eventos, donde estaba la evidencia empírica, la ilustración racional. Está vivo. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con unos sacerdotes en Cartagena en una convivencia y hicimos un paseo por el centro histórico y con algunos fuimos al Museo de San Pedro Claver, que es un sitio muy interesante para visitar, para ver el ejemplo de generosidad y de entrega de aquel santo. Y entonces fuimos después a hacer la oración en la iglesia, que es también bellísima,
donde estuvo el Papa Francisco, y el sagrario está en el retablo, está el cuerpo con la calavera y todo un poco tétrico. A la derecha está la capilla del Santísimo, entonces fuimos allí, muchas veces hemos ido. Y entonces, pues donde está el sagrario, ¿no? Hacer la oración. Y entonces nos encontramos un aviso que decía, no está aquí. Un montón de avisos. No está aquí, ha resucitado. Entonces era un poquito... no sabía uno entonces si está o no está, pero bueno, asumamos que está. Pero es esto, ¿no? Siempre enreda la vida, ¿no? Saber, ¿está o no está, no? Está vivo, es el gran anuncio del domingo de Pascua. Sin embargo, el mismo Dios, los resucitado, los busca para mostrarles la necedad y la torpeza de su comportamiento. Esas son las palabras que usa. ¡Qué necios y torpes sois! Cuánta falta tenemos y cuánto bien nos hacen las reconvenciones del Señor. Después de permitir que pasaran por esa oscuridad de la duda, de hacerlos hablar, que expusieran la claridad de los argumentos, que mostraban la verdad de la resurrección, el corazón misericordioso de Jesús les revela toda la explicación histórica de lo que había sucedido, que se estaban cumpliendo las Escrituras, lo que habían dicho los profetas, que era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria, dice San Lucas. Hay un exégeta que explica que uno de los objetivos de Lucas es mostrar la importancia que tiene comprender bien las Escrituras. También se puede ver en la parábola de Lázaro y el epulón, por ejemplo, ¿no? Ahí los tienen, basta con que le hagan caso, le dice el Señor al epulón, que le dice, hombre, deje ir a Lázaro, a que mis hermanos se enteren. Y dice, no, pues ya eso está revelado en el Antiguo Testamento. Si no le hacen caso a los profetas, pues ni aunque un muerto resucite, como va a pasar conmigo, van a hacer caso. Que es lo que estamos viendo, ni siquiera los discípulos estaban haciendo caso. La clase que Jesús les da a partir de ese momento, hoy día en una masterclass, tiene dos apartados, uno itinerante, peripatético, en el cual dice San Lucas que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Hay un sacerdote de la obra, llama Joaquín Paniello, que ha sido el vicario de la obra en Tierra Santa, no sé si lo sigue siendo, y ha escrito un libro muy bueno en que va como reconstruyendo, pues precisamente como vive allí, cómo habrá sido ese diálogo de Jesús con los discípulos camino de Maús, qué fue lo que les explicó. Entonces hace un curso pues de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Una lectura recomendada. Y después de esa clase magistral de introducción a la Escritura o de exégesis del Antiguo Testamento, viene la segunda parte, que ya es sentados a la mesa. San Lucas habla mucho de esto, pues ya lo vimos al comienzo, la amistad fraterna que les consuela del luto de la muerte de Jesús. Ahora los pone sentados a la mesa. Quédate con nosotros, porque atardece, el día va de caída. Porque sin ti no hay sol, sin ti no hay luz, se puede entender también. Y en el Evangelio de San Lucas aparece muchas veces lo que se llama la comensalidad. Jesús en la mesa compartiendo banquetes con el pueblo, con sus hijos los hombres. Y entonces narra el evangelista de modo escueto. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Vemos que son verbos muy eucarísticos, ¿no? Tomó el pan, bendijo, parte y reparte. Es así, hace las multiplicaciones de los panes y así hace el Jueves Santo. A ellos, en ese momento, después de toda la liturgia de la palabra que tuvieron en el camino y aquella liturgia eucarística que estaban viviendo en la mesa, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron al partir el pan. Incluso hasta quizás el gesto, ¿no? que era tan suyo. Pero él desapareció de su vista. Claro, es como una experiencia muy particular. No es que él se haya ido, sino que se dejó de ver. San Juan Pablo II lo explica de modo hermoso. Dice, quédate con nosotros
habían suplicado y él aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Desapareció de su vista, pero se quedó en el pan. Y todo esto sucede al atardecer, cuando dice el Evangelio, el día va de caída, a la misma hora que había sido la multiplicación de los panes. El capítulo 9 del mismo Evangelio dice, cuando el día comenzaba a declinar. Y llama la atención que Jesús una la noticia de su resurrección con la celebración de la Eucaristía, o que quiera mostrarles pues la realidad de que está vivo con la celebración del sacramento eucarístico. Por eso la liturgia pascual relaciona este pasaje que es el que se lee en la misa de Pascua por la tarde. Cuando uno celebra la Pascua, pues está la vigilia, hay una misa de aurora y hay una misa del domingo de Pascua por la tarde, y este es el Evangelio, como a esta hora sucedió esto. Y entonces, en el tercer domingo de Pascua, se relaciona este pasaje de Emaús con dos citas muy significativas del Nuevo Testamento, que se refieren, y así adelanto el tema central de la meditación, pues que es la Eucaristía y Emaús, pero en dos aspectos. Uno, la Eucaristía como sacrificio, y dos, la Eucaristía como manifestación de la Trinidad. Por si alguien se duerme, al menos ya le quedó el mensaje. Entonces, primero la Eucaristía como sacrificio, lo vemos en la primera carta de San Pedro, en la cual enseña que en este pan, en el cual los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús, se encuentra nuestra redención. Pues fuisteis liberados, escribe, con una sangre preciosa, como la de un cordero, sin defecto y sin mancha, Cristo. Esto es una lectura neotestamentaria de las prácticas del Antiguo Testamento, de todas esas revelaciones que había hecho el Señor a Moisés. Estos que escuchan, pues estaban acostumbrados a celebrar la Pascua año tras año, a revivir aquel sacrificio del Cordero Pascual, que tenía que ser sin defecto y sin mancha, y que comían para celebrar, para conmemorar el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. San Pablo también dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esos son como esos anuncios de los cuales la Iglesia se sigue fijando, porque es lo que se anunciaba desde el comienzo, es lo que tenemos que seguir anunciando nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y San Pedro dice, fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la del Cordero sin mancha, que es Cristo. De esa manera se está aludiendo a la dimensión sacrificial de la Eucaristía, porque en la teología contemporánea se ha puesto mucho énfasis en una dimensión que es parte del sacramento, que es la dimensión convivial, se le dice, de banquete, de encuentro fraterno. Y no tiene nada de malo, está muy bien, ¿no? Porque efectivamente el pueblo cristiano se reúne en asamblea litúrgica, eucarística, y celebra como familia de Dios, como pueblo de Dios en el mundo, el misterio pascual. Pero quizá por darle tanta importancia a esa dimensión se oscurece la dimensión del sacrificio. El protagonista principal es Cristo. Nosotros como pueblo somos protagonistas en tanto en cuanto somos cuerpo de Cristo, como veremos enseguida. Pero entonces no es que o una u otra, sino que las dos deben ir de la mano. La dimensión del sacrificio de Cristo, inmolado por nuestra salvación de nosotros, la Iglesia. Entonces, el Evangelio, pues la liturgia de la palabra del tercer domingo, pues resalta esa dimensión de sacrificio. Esa consideración teológica no es solo teórica para ser creída, sino que involucra nuestra respuesta personal. También a veces puede uno quedar tanto en que es un sacrificio como que es una cosa de Cristo, allá. Me involucra a mí en el sentido que me liberó, pero no es solamente que yo lo recibo, sino pasivamente, sino que estoy comprometido de modo activo, como dice el cardenal Carlo Cafarra en ese libro tan bonito llamado La vida en Cristo. Al comulgar, reconocemos, consentimos
el sacrificio de Cristo, por eso decimos amén. Te dicen el cuerpo de Cristo y dice amén. Ese amén es lo mismo que dijo María cuando el ángel le anunció que sería la madre de Jesús. Ella no dijo fiat porque no habla latín, así lo explica el cardenal Cantalamessa. Ella dijo amén, el hágase en mí según tu palabra. Bueno, cuando nos dicen esto es el cuerpo de Cristo sacrificado por ti, nosotros lo reconocemos, lo aceptamos, consentimos el sacrificio de Cristo, sigue diciendo Cafarra, y nos comprometemos con el don total y radical de nosotros mismos. Este es el cuerpo de Cristo, amén, lo recibo. Me comprometo yo también a sacrificarme con Él, a hacer de mi vida una oblación. Por eso se dice que renovamos nuestra entrega en la misa. Es como darse cuenta de todo lo que uno está diciendo cuando dice amén, cuando va a comulgar. El catecismo de la Iglesia lo expresa ampliamente en el número 1368. Dice, la Eucaristía, estamos hablando que es el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua que ha sido inmolado, que nos liberó, es igualmente el sacrificio de la Iglesia. Por un lado, porque somos los que lo ofrecemos. Pero es que la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Pues viniendo a escuchar la palabra, a comulgar. La mejor manera de participar es esta, ¿no? A veces se habla de esto, lo dicen muchos los liturgistas, a veces se habla de como de participar, la participación plena, fructuosa y activa, sea pues como leer, recoger la ofrenda. Sí, todas son maneras de participar. Pues la mejor manera de participar es pues estar allí, escuchar, levantarse, arrodillarse, responder, amén. Pero sobre todo, comulgar, pues el que puede, o al menos activamente o espiritualmente, esa es la mejor participación. Porque toda nuestra vida es una misa. Nos ofrecemos con Él, con Dios, con Jesucristo, totalmente. Pues digo, renovamos nuestra entrega. Nos unimos a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En toda la misa, específicamente hay un momento que es se llama así, oración universal, que es oración de todos por todos, ¿no? Nos ponemos de pie como para escuchar el Evangelio y como Cristo resucitado, dispuestos, y hemos dicho el credo en familia, nos hemos identificado con aquellas palabras, eso es lo que significa símbolo, ¿no? Como que cada uno presenta su parte, es decir, somos efectivamente del mismo bando, y inmediatamente después rezamos, todos juntos, por el Papa y la Iglesia, por las autoridades y las naciones. Hay como un esquema, ¿no? No es arbitrario aquello. Por los necesitados, por el mundo entero, incluso por las almas del purgatorio. Oración universal, que es que la Iglesia se une a la intercesión de Cristo ante el Padre por todos los hombres. Sigue el catecismo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Entonces, claro, encuentra una otra dimensión, ¿no? Y otra explicación para todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros pesares, que Cristo quiso cargar sobre sus hombros al llevar aquella cruz para liberarnos, para redimirnos, pero que también quiere compartir con nosotros. Entonces, pues, ¿qué valor tan grande alcanza aquel dolor de cabeza, aquel malestar físico, aquella dolencia espiritual, aquella contradicción, ese trabajo intenso, esa carga que tenemos por delante, aquella reunión, aquel plan apostólico, todo unido al sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, que es aquella famosa gotica de agua que echa el sacerdote en la copa de vino. Ella no transforma el vino, ¿no? Pues lo diluye mínimamente, pues el vino no deja de ser vino, es una gotica. Pero ella, en cambio, sí se convierte en vino. Es nosotros que al entrar en el misterio de Cristo nos convertimos en Cristo. Somos otro Cristo, el mismo Cristo. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. El sacrificio de Cristo es el sacrificio de los miembros de su cuerpo.
Entonces alguien me preguntaba, ¿no? ¿Qué sentido tiene el sacrificio? ¿Cómo? Pues mira el sacrificio, ¿no? Pues que voy a hacer una penitencia en la comida, o que voy a terminar hoy este asunto que tengo pendiente, caiga quien caiga, pues, o voy a dejar de ver este tipo de cosas, o voy a hacer esta obra de caridad, y te lo presento a ti, Señor, en la misa. Y entonces tú, Señor, conviertes mi sacrificio en tu sacrificio. Y entonces pone ejemplo, la vida de los fieles, toda la vida de los fieles. Entonces San José María dice, una misa que dura 24 horas hasta la siguiente, ¿no? La vida de los fieles, su alabanza. La vida del cristiano, estamos hablando de sacrificio, pero no es que vamos por ahí con el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque mi vida es un sacrificio. No, vamos con alegría, con alabanza, con la alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco. Pensando en esto me encontré unas palabras de San José María muy bonitas, con aquello de que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Que el domingo de gloria, que es lo que estamos conmemorando, la Pascua, la vida de Cristo, supone un viernes santo, la muerte, el sacrificio, la inmolación del Calvario. Y entonces San José María en una meditación nos invitaba a que nos empeñáramos en ver la gloria y la dicha que están ocultas en el dolor. ¿Qué es lo que hace Jesús el viernes? Lo que hace María el viernes. Está uno en el Calvario, ahí. Lo que hace Juan, lo que les da la esperanza y lo que les ayuda a ser fieles. Hay que pasar por estas heces del cáliz del dolor y del sufrimiento, que en 3 días está la gloria de la resurrección pascual. Y por eso, también lo explica San Juan Pablo II en la Mane Nobiscum Domini que cité antes, por eso Cristo resucitado quiere llevar en sus manos, en su costado y en sus pies las huellas del dolor, porque si ha resucitado, pues es todo el cuerpo glorioso, ¿no? Pero lleva como esas credenciales de su sufrimiento para decir, ellas forman parte de mi gloria. En el cielo están incorporadas aquellas manifestaciones de mi dolor. Nosotros también, entonces, pues le perdemos el miedo a la cruz o le encontramos este sentido de que es que eso nos lleva al cielo. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, ¿no? La oración y la penitencia, ¿no? Es como esos brazos que nos suben pero que le dan sentido a lo que tenemos y hace que nuestra vida sea gozosa, una alabanza. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda. Su alabanza, su sufrimiento, el sufrimiento del fiel, se une al sacrificio de Cristo. No somos masoquistas, pero unimos nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio al de Cristo y tiene un sentido. Nuestra oración se une a la de Cristo. Decíamos ya, la oración de los fieles es uniéndonos a la oración intercesora de Jesucristo. El valor de nuestra oración es que está unida a la de Cristo. Pues nosotros qué mérito tenemos, ¿no? Qué gracia tenemos. Pero Jesucristo nos la dio. Somos hermanos suyos, somos el cuerpo de Cristo y entonces el Padre nos escucha. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Su trabajo se une al de Cristo. Y ahí tenemos todo el sentido de nuestra vocación de trabajadores. ¿Qué trabajo? Humanamente notorio, humanamente escondido. Todo trabajo. El trabajo de María, de ama de casa, el trabajo de José, de un humilde carpintero, el trabajo de Jesús, de un ayudante de un humilde carpintero. Con eso se redimió el mundo. Cualquier trabajo que hagamos, tender la cama, hacer una comida, echar una gota de un principio químico que nos da el premio Nobel, todo, grande o pequeño a los ojos de los hombres, todo es grande a los ojos de Dios. Su trabajo se une al de Cristo y a su total ofrenda y adquiere así un valor nuevo, un valor infinito. El sacrificio de Cristo, sigue diciendo el catecismo, presente sobre el altar, da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Es un sacrificio eterno, ¿no? De una vez para siempre. Semel pro sempre, se dice en latín. De una vez para siempre. O sea, Cristo se entregó una sola vez en el Calvario. Cada misa es ir a esa misma vez. Allá iban los que participan en la misa de San Juan, la que celebraba San Pedro, la que celebraba San Pablo, las que celebran los medievales,
Juan Pablo II y los que celebramos ahora. Siempre todas las generaciones van volviendo allí, uniéndose a su ofrenda. En las catacumbas, esta es una última idea muy bonita, la iglesia es representada con frecuencia como una mujer, el Papa también lo insiste mucho, esa dimensión femenina de la iglesia, una mujer en oración, con los brazos extendidos, en actitud orante, brazos extendidos como los de Jesús sobre la cruz. Y entonces por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Fíjate todo lo que está en aquella presencia de Cristo, en ese pan, en la cena de Camino de Maús. Por eso dice, Él desapareció de sus ojos, ¿no? Lo dejaron de ver, pero fueron cayendo en la cuenta de la riqueza que había. Cristo resucitado presente en el pan. Y esa es la segunda idea, pues ya para ir terminando, que trae el mismo San Pedro en el discurso de Pentecostés, cuando están todos asustados, encerrados por miedo de los judíos. Viene el Espíritu Santo y se abre, salen, se explotan, ¿no? Están borrachos, no, llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice San Pedro? El querigma, dice como aquellos discípulos de Maús, que Cristo vino, que Cristo murió, pero ya con la luz de la Pentecostés anuncia que el Padre resucitó al Hijo por el Espíritu Santo, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ella lo retuviera bajo su dominio. Ese es el gran anuncio, la alegría del Evangelio. Cristo está vivo. Cristo se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros, pero nos ama de tal modo que está vivo, intercede por nosotros ante el Padre. Ya San Pedro glosa el Salmo 16, haciendo ver que David es profeta y que estaba anunciando la resurrección del Mesías. Es que en la Eucaristía se encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo vivo, glorioso, resucitado. Ese Cristo que vamos a ver en el cielo es el mismo que tenemos en el sagrario. Y como nos va a hablar en el cielo es como nos habla aquí. Santa la Mesa recuerda que Teodoro de Monsuestia ponía de relieve la semejanza profunda entre lo que sucedió en la resurrección de Cristo y lo que sucede en la Eucaristía. También es análogo, se puede añadir con lo que sucedió en la Encarnación. Allí, en la resurrección, el Padre, mediante su Espíritu, dio vida al cuerpo de Cristo que yacía en el sepulcro. Aquí, en el altar, con el mismo Espíritu, por eso la epíclesis, ¿no? Lo invocamos. Aquí, en el altar, con el mismo Espíritu, el Padre da vida al pan, transformándolo en el cuerpo de su Hijo. Por eso el sacerdote proclama después de la consagración, este es el misterio de nuestra fe. Y de acuerdo con las palabras de San Pablo, la asamblea responde, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, tu sacrificio y proclamamos tu resurrección. Y es más, te pedimos que vengas. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ese es, decía San José María, el sacrificio sacramental del cuerpo y de la sangre del Señor, misterio de fe que anuda en sí todos los misterios del cristianismo. Por eso la Santa Misa es el centro y la raíz de la vida espiritual. Y por eso la liturgia es tan importante para la vida espiritual. Como si fuera poco, y para terminar meditando sobre la presencia de las tres personas divinas en la Eucaristía, San Pedro alude a que el sacramento de la Eucaristía es una manifestación de lo que se llama la corriente del amor trinitario por los hombres, así le dice también nuestro Padre. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó. San Pablo dice, lo derramó entre nosotros. El amor de Dios ha sido derramado entre nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Qué maravilla, ¿verdad? Todo esto que nos trae la Pascua. Ese ser conscientes del papel de la Trinidad, de cada una de las personas divinas. A esto va la vida espiritual. A llegar al misterio central, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a meternos ahí en esas riquezas infinitas de cada una de las personas. Y bueno, el Señor nos lo va revelando, pero fíjate que la Eucaristía es como esa puerta de entrada a ese misterio. Y es lo que celebramos en la oración que el sacerdote pronuncia en voz baja antes de distribuir la comunión, que es tan hermosa. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que está dirigiéndose a Jesús, ¿no? Que está ahí en el altar, que por la voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo.
Ya explica, pues ya le pide, ¿no? Después de la explicación ya le pide que por la recepción de su cuerpo y de su sangre nos libre de todas nuestras culpas y de todo mal, y que podamos cumplir siempre sus mandamientos y jamás permita que nos separemos de Él. Pero es Hijo del Padre que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Y se dijeron el uno al otro, volvemos a Emaús, aquellos muchachos, Cleofás, bueno, ni tan muchacho, y su compañero, que somos nosotros. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. La dimensión misionera de la Eucaristía, que les lleva a ser apóstoles, a anunciar la verdad maravillosa que han experimentado. Como escribió San Juan Pablo II, cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. Acudamos a María, mujer eucarística, para que nos alcance la gracia de que seamos amantes del sacramento de la Eucaristía. De esa manera nuestro corazón se encenderá junto al calor del sagrario y como los discípulos de Emaús lo reconoceremos al Señor al partir el pan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.